Ya estamos. Hola, buenas noches. Bienvenido una vez más al programa de la Noche de los Misterios, la Noche de los Asombros, donde vamos a dar a conocer pues, el misterio de Antequera. Y antes que nada, saludar a Loli, saludar a Hola. Chema Buenas noches. eh, y permitirme, antes de empezar con el programa, con un tema que va a ser bastante bueno. A mí personalmente me inquieta bastante y me gusta mucho. Pero antes que nada, hay que hacer un inciso, tengo que hacer un inciso a, para felicitar o agradecer toda la labor que están haciendo los vecinos, mis vecinos de la calle Tinajería, de la calle Alcalá, de la Asociación de San Miguel y sobre todo del Callejón de las Monjas, que están haciendo mascarillas, llevan haciendo ya mucho tiempo mascarillas para toda la gente, sanitarios, gente que lo necesite y para muchos colectivos. Y la verdad es que están haciendo una labor, chapó. Mi agradecimiento, ¿vale? Y salvo ya dicho esto, pues vamos a empezar con un tema. La introducción que voy a hacer, porque ahora tenemos un invitado de lujo que es Chema. Chema investigó, Chema investigó de primera mano este caso. Hace Yo ya lo la supe, friolera de 30 años, casi. 25, efectivamente. 27 años, madre mía. Yo tuve constancia y a través de él, de este tema. Luego lo corroboré con gente ya veterana de la albañilería y es un tema intrigante. En principio vamos a corregir unas cosas del libro, porque en el libro se ubicó en una casa, pero después hemos visto que puede haber hasta un triángulo mistérico de 3 casas solariegas dentro de lo que es la calle Cantarero y en esa inmediación. Bueno, sin más preludio, ya Loli, ya Chema, ya cuando vosotros queráis, uno empieza con datos y señales. Yo voy a dejar el peso del programa esta vez a Chema. Lola y yo le vamos a ir preguntando. Lola también tiene algunos datos que dar, que ha buscado por ahí. Y nada, adelante. Bueno, vamos a ver. Voy a contar primero la historia, la base de la investigación. Voy a ponerme un poco como César Vidal. Corría el año 1995, cuando aquí el amigo Ramón y yo empezábamos en los medios de comunicación. De hecho, colaborábamos en aquella época en una emisora que hacíamos radiofórmulas, de hecho, no hacíamos nada de misterio. Pero yo en aquella época trabajaba en una empresa y tenía un compañero, que el pobre ya no está con nosotros, ya en aquella época era mayor, y han pasado tantos años que en estos transcurso del tiempo ha fallecido. Y me contó que él de niño, en aquella época los niños, pues el trabajo infantil era un habitual en España. Y que él de niño había trabajado de peón con un maestro albañil y que había estado haciendo reformas en la casa, no supo decirme, él me afirmó que era la casa de los condes del conde de Colchado, pero después viendo los acontecimientos creemos que es la casa de los Ramírez, pero claro, es que están inmediatamente uno al lado del otro y han tenido un proceso muy similar, es decir, desde principios del siglo XX ambos edificios han estado en constante reforma hasta hace relativamente pocos años que la casa del conde Corchado se ha transformado en un edificio de casa y vivienda y la casa de los Ramírez, que es la justo colindante en calle Cantarero, se ha transformado en un edificio gubernamental. Bueno, la cuestión es que lo que me contó este hombre en un descanso del trabajo, de una experiencia que tuvieron un poquito más, entre comillas, normal y la otra más aterradora fue que estaban realizando obras en uno de los patios de una de estas casas solariegas en una escalera que subía hasta la segunda planta. Las dos casas hay que decir que tenían patio interior. De hecho, el del conde de Pinofil, iba a decir, perdón, del conde de Corchado, sigue existiendo el patio porque se remodeló, pero se conservó la fachada y el patio. Pues en una de escaleras de acceso, normalmente estas casas solían tener unas escaleras de mármol muy bonitas y muy ornamentadas. Pues estaban reparando unos peldaños y tal. Este hombre, que era un niño en aquella época, y el albañil al que acompañaba. Y vieron de abrirse una de las estancias de arriba. Salió una señora vestida de negro, con un velo, tapándole las facciones, pero que en principio, pues ya no le extrañó nada. Además, vieron abrirse la habitación, una habitación completamente normal, con mobiliario, con todo, con luz. Tenía luz, como si tuviera la ventana abierta. Y salió la señora sale, nada raro, ningún ruido, nada. Se planta al lado de ellos, les saluda afablemente y les pregunta, muy buenas, ¿qué están haciendo ustedes? Pues mire usted, señora, estamos arreglando las escaleras
que mire usted que este escalón, y dije, hombre, ya era hora de... Bueno, pues nada, familia, que tengáis buen trabajo, que yo voy a misa a San Sebastián. Dijo, al Ángelus San Sebastián. Por lo tanto era una aparición de día, vamos. Ellos se dieron su trabajo, no dieron tampoco ninguna importancia, no vieron por donde la señora tampoco tiró, ni tiró para el pasillo, ni se tiró, ni bajó la escalera, no. No les resultó extraño, no. En fin. Total. Y cuando lo sorprendente fue, cuando llegó el que había encargado la obra, que nos dijera el propietario o uno de los empleados del propietario, pues le dijeron, no, mire usted, que la señora ha salido, que ha ido a misa al Ángelus de San Sebastián a las 12. Claro, el hombre que había encargado te dije, ¿cómo que señora ni que señora? Mire usted, perdonad, pero no se quedéis conmigo, que esta casa está deshabitada. ¿Cómo que está deshabitada? Mire usted, de ahí ha salido una señora y la señora nos ha dicho que va a misa. Una señora vestida de negro, una anciana, con su velo y todo. Hombre, dije, va vestida... En aquella época no era raro que las mujeres mayores vistieran con ropajes antiguos. De hecho, mi abuela quedó viuda en el año 44, murió en el año 90 y prácticamente yo la recuerdo siempre con el mismo vestuario. O sea, no era extraño que las mujeres mayores llevaran ropa desfasada de moda. O sea, Sí, que además, no le extrañó el atuendo, vamos. Sí, y además una cosa es que a la gente en las misas obligaban a las mujeres a ir tapadas con velo y, Sí, y no podían ir en manga corta. Hasta el Concilio Vaticano II se obligaba a entrar a la iglesia con velo, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya está. Esto Perdón, un momentín, Chema, hay pequeños ruidos que, ¿de quién? No, yo no. Loli, ¿tienes ruidos por ahí? No, nada, estoy sola. Pues tenemos fantasmillas. Es como pequeños crujidos. Sí, lo he oído. No Lo he oído, pero no... No sé. Yo me he cambiado la silla porque ahí es una rotatoria que cruje, pero bueno, entonces adelante, ya está. No, yo no tengo ruidos por aquí. Ni yo tampoco. Bueno, Vale. total. Empezaron una discusión, que ellos que sí, el señor que no. Pero, ¿qué ha salido de esa habitación? Dije, hombre, ¿cómo va a salir nadie de esa habitación si esa habitación lleva cerrada desde que la casa se deshabitó? Total, que sí, que no, que sí, que no. Abrieron la puerta de la habitación y ahí empezó la sorpresa. La habitación, lógicamente, no estaba la ventana abierta como ellos creyeron, no se veía ninguna luz, estaba oscura. Y sí, estaba el mobiliario, pero ojo, con sábanas y cubierto de polvo todo. Te puedes decir que cuando estas dos personas, mi amigo Paco, que en paz descanse, y su maestro, su jefe, vieron esto, dejaron hasta las herramientas, salieron corriendo como arma que lleva el diablo, ¿eh? Esa fue la primera aparición. Porque nadie podía entrar en el inmueble, ¿no? Porque estaba de obra. El inmueble estaba cerrado, de hecho estaba dejado. Estos dos inmuebles, la casa del conde de Corchado y la casa de los Ramírez, desde principios del siglo XX más o menos, una es del siglo XIX, la de los Ramírez del siglo XIX, pero el palacio del conde de Corchado es del siglo XVIII-XIX. Y el conde de Corchado, de hecho, el noveno conde de Corchado falleció en Sevilla en 2007. Casi nunca ha residido en Antequera, era una casa, digamos, temporal, de paso. Sí, Ujú. sí, son dos casas de siglo XVIII. Yo tenía aquí ubicado el siglo XVIII. Hay una tercera casa que ahora después hablaremos, que ya cierra Esta es más moderna, la última casa es más moderna. Ahí tuve yo otro testimonio. Que es la casa de Serrayer, que ya Sí. entramos en la... Siglo XX, además de un arquitecto famoso, el arquitecto don Aníbal González, que diseñó la Plaza de España en Sevilla, un arquitecto famoso y tal. Pero que también, que ahora es un edificio también gubernamental, y también ahí tenemos... Pero bueno, voy a contar la siguiente aparición, porque claro, en la casa seguía habiendo reformas. Una casa vacía, ya se sabe, si no se hacen reformas, termina por caerse, que es lo que al final pasó. Que estas dos casas, tanto una como otra, estuvieron un montón de años. Alguna, creo que la del Conde Corchá incluso se declaró ruina, porque encima una promotora la compró, después quebró, no se hizo la obra, en fin. Y estuvo hasta declarada casi en ruina. Bueno, pues la siguiente aparición un poquito más acojonante, entre comillas. Pues la primera, realmente el miedo lo pasaron estas personas cuando comprobaron que lo que habían visto no era real, que era una ensoñación o que era pero no sintieron ningún miedo ni hacia el espectro o hacia la aparición o hacia la persona con la que entablaron conversación. Bueno, la siguiente fue en la cocina, en el edificio de la cocina de uno de estos inmuebles. Y es una aparición de un personaje enjuto, mal encarado, con sombrero y capa, muy delgado,
y que encima no se comunica ni nada de nada. Simplemente se plantó delante del testigo con sus brazos cruzados en arras y mirándolo así como diciéndole, bueno, ¿y usted qué hace aquí? El testigo intentó entablar, pero otro albañil, no era el mismo, era otro profesional. Intentó entablar, le llegó a saludar, le llegó a ofrecer un cigarro por si fumaba. El hombre no se movió. El albañil, bueno, en principio, pues, bueno, nada, no echó mucha cuenta, pero se volvió de espalda, lo ignoró y se volvió a su trabajo. Y no echó mucha cuenta. Cuando volvió, la persona había encargado el trabajo, le dijo, oye, mira un señor delgado. Señor delgado. Y según pusiste tú en tu libro, yo creí que era un cochero, pero coincidí más bien con la descripción de un profesor o una ayuda de cámara que hubo en una de las casas, ¿no, Ramón? Un mayordomo. No más que un mayordomo, era un tutor, ¿no? Puede ser. Hay investigando un poco de la historia, porque cuando hay apariciones en casa, lo bueno, tú Chema lo sabes y Loli también, hay que investigar un poco en la historia de los habitantes de esa casa y qué es lo que pasó, qué acontecimientos y demás. Y pude encontrar en algún foro pues personajes ilustres que vivieron en el palacio. Y era el tutor de los hijos de los condes de Colchado, que era el profesor Jerónimo Orellana, ¿vale? Y fue un ilustre notario que realizó el testamento de José María el Tempranillo. Ahí es nada, ¿eh? Y este hombre fue acogido en la familia. Y según las declaraciones de algún usuario, pues en el palacete vivió hasta su muerte. Y también fue enterrado en el mismo panteón de los condes, ¿vale? El panteón de los condes, pues deciros, al hilo un poco del programa anterior, que se encuentra, o hay una lápida o placa que pone que es propiedad de los condes de Colchado, justamente enfrente de la beata Marina Alonso. Bien. Y eso fue. Luego hubo una chica que me contó que, claro, al leer las pesquisas que yo había tenido y demás, pues decía que sí, que era descendiente de este hombre. Y me dice, voy a ponerle iniciales, RR, una chica. Es un comentario de septiembre de 2018, ¿no? Dice, este profesor que mencionan era mi bisabuelo. ¿Piensan que es el hombre que se aparece? Bueno, yo le dije que no lo sabía exactamente, ¿no? Es verdad, y dijo ella, que está enterrado en el panteón familiar de los condes y que fue tutor de su hijo. Y nunca había oído hablar de una aparición. Pero claro, la muchacha dice, yo tengo una foto junto a mi bisabuela. Claro, yo nunca pude ver esa foto, ¿no? Y claro, a esa chica pues le gustaría saber más de su pasado. Es lo que yo pude... Digamos, de todas maneras, ya te digo, el testigo por la vestimenta y por el sitio donde apareció la aparición deducía que podía ser más bien un cochero de la familia. Los cocheros tenían en principios del siglo XX y finales del XIX, ya sabes, tenían como en los coches, el que iba dentro iba tapado, pero el que iba conduciendo las caballerizas iba descubierto y tenía que llevar un sombrero a la ancha y tenía que llevar una librea para que le protegiera de las inclemencias meteorológicas. Sí que es verdad que decía esta mujer que era un personaje alto. Y dice, supongo que vestiría como de costumbre en aquella época, ¿no? Porque era muy característico. Dice, mi abuela Dolores Orellana Morente, su hija, nació en 1893 y tenía otro hijo varón. Era una familia que vivía en Alameda, pero luego vivió en Mollina, donde se casó con una alumna que estudiaba para maestra, que era su bisabuela. Y claro, ahí se queda todo. Es lo que yo pude ver de este personaje ilustre, porque luego ya poco más pude saber de los condes de Colchado y demás. Y ya te digo, lo que raya un poquito en esta última aparición es que si la primera era todo completamente normal, en esta lo que sí raya es que el testigo no recordaba que el personaje tuviera piernas. Es decir, no pudo escribir porque le preguntaron, bueno, si es un cochero llevaba botas de montar. En aquella época los cocheros llevaban botas de montar. El testigo no refiere, o sea, los primeros testigos, Paco y su jefe, podían describir perfectamente la imagen de la anciana, con todo, desde los pies hasta la cabeza. Sin embargo, este hombre fue incapaz de recordar la parte baja de la aparición o de la persona. No pudo decir si llevaba botas de montar o el tipo de calzado que llevaba. Loli. ¿Y se sabe si en esa casa sucedió algo, o una muerte, o algo violenta, o algo? En principio, no consta.
Pero claro. Es que yo he estado preguntando a personas mayores y eso, a ver si recordaban algo. Y tengo que puntualizar que siempre que he dicho apariciones, ellos siempre han pensado en apariciones marianas o de Jesucristo. Y entonces le he tenido que explicar que no, que las apariciones pueden ser eso, pero también de muertos o de personas ausentes. Y siempre es por algún motivo, tengo yo entendido. O bien, no sé, si has cometido un crimen y estás pagando ahí es porque no has pagado tu culpa. O alguien que ha dejado algo sin hacer y una forma de querer resolverlo. Loli, cuando normalmente yo lo aprendí hace mucho tiempo, cuando ya sabes, cuando interrogues a alguien anciano sobre apariciones, no diga apariciones, di asombros, que es lo que ellos identifican con la fenomenología de la aparición fantasmal. De hecho, aquí dije fantasma y te dicen, sí, el que cortaba la calle para extrapelo, con una farola y una sábana. Sí. Ya. Pues no sé, yo dije para apariciones, ellos apariciones creen algo en la divinidad. Pero si dije el asombro ya te dicen sí, vale. Pues yo asombro lo he escuchado la primera vez con ustedes. Porque yo siempre he dicho o fantasmas o apariciones. Entonces. No, si es la terminología correcta, pero digamos puntualizarlo para que a lo mejor lo escuchan y no saben lo que estamos hablando. No, de todas maneras, os digo una cosa, el término asombro está muy asociado con el tema la fantasmogénesis y demás, porque ellos de fantasmas no sabían nada, ni sabían de apariciones, ni espectros, eso. Ellos eran un asombro, un espanto o un tercer término que era el quebranto de todo eso. Pero si tú le dices asombro a quien sea, vas a ver, oye, pues un asombro, allí había asombro, había fantasmas. Pero bueno, también a fantasmas también lo conocen. O sea que... Un duende, ya. Se decía un duende también. También. Casas con duende, en Andalucía era mucho casa con duende. Claro, como no sabían identificar qué era aquello, pues le ponían lo más relativo que conocían. El asombro. Claro, exactamente. Y es curioso, pero bueno, también hay otra posibilidad. Y esta un poquito, me meto un poco en la... pero... ¿Sabéis que la nobleza y la nobleza española de principios del siglo XX, finales del XIX, estaba muy... como pasaba en el resto del mundo, porque era la moda que venía de Londres y París, estaba muy interesada en la parapsicología? Sí. Y que había un movimiento espírita grande disfrazado, por supuesto, muy de tapadillo, porque claro, la iglesia católica aquí era... Pero que había un movimiento espírita grande en Sevilla, había un movimiento espírita grande en las ciudades de la época, en Madrid y tal. A ver si me hicieron alguna ouija o me hicieron alguna cosa y removieron, porque tampoco se sabe, ¿eh? Claro. Bueno. Loli, ¿alguien te ha dicho algo de esa zona? Si ha habido apariciones o alguna No. en la calle Cantarero. No, incluso pregunté a una sobrina mía que estuvo en la casa de Colchado, trabajando de abogado, y ella dice que nada, que ella no ha escuchado jamás nada allí. Vale. Yo sí os voy a poner... a ver, yo cuando presenté mi primer libro, me vino una pareja joven a que les firmara y me dijeron, cuando se acercaron allí a la mesa, me dijeron, pues mira, si usted está escribiendo esto de los Condes de Colchado, de ese edificio, nosotros vivimos ahí y le puedo asegurar que allí pasan cosas. Claro, yo en el tumulto de aquel, digo yo, lo que se me ocurrió era ponerle mi correo electrónico en la solapa del libro a ellos, para decir, oye, si tenéis algo que contar y demás y me podéis hacer el favor de contármelo, pues yo doy mi correo electrónico, que se pusieran en contacto conmigo y que me contaran cosas. Pero luego ya no volví a recibir ningún correo de ellos ni nada por el estilo. Por cierto, ya que has comentado del correo electrónico, tenemos noticias, además estará pasando por encima nuestra ahora mismo. Efectivamente. Tenemos un nuevo correo electrónico, nochedeasombro@gmail.com, para el que sepa algo, para el que quiera que investiguemos algo, para el que nos quiera puntualizar a su disposición. Ahí lo tenéis, está pasando en lo alto del vídeo, nochedeasombro@gmail.com, para todo lo que podáis necesitar de nuestra parte. Sí, porque aparte es un contacto bueno para que nos digáis vuestras cosillas o contáis cosas extrañas, porque luego cuando se le da oportunidad siempre hay algún testimonio o alguna historia que sería buena recordarla. Sí, yo recuerdo a una amiga mía
que estaba embarazada cuando murió su madre, y cuando su hija tenía 3 o 4 años, bajó ella a la cocina y se encontró a su hija sentada en la mesa desayunando, con lo cual pues se asombró y empezó a preguntarle. Dice, no, me lo ha puesto una señora. Dice, ¿pero qué señora? Y empezó a preguntarle cosas porque dice, ella sola con 4 añitos no podría. Y la describió totalmente a su abuela. O sea, la madre de la niña dice que su madre estaba allí para conocer a su hija, a su nieta. ¿Entiendes? Y es una cosa que eso jamás se le ha olvidado. Es otra aparición, ¿no? Sí, pero esa sería más bien positiva. Como la primera que hemos descrito, de la señora, que esta señora, pues tampoco no... Ella parece que es alguien que se ha quedado apegado a su casa. Sí. No se mete con nadie. Esta señora pues iba a sus cosas, interactuó amablemente, pero el otro me preocupa más, el de la cocina me preocupa más, era más amenazante. Ese sí podía demandar algo, una misa o... También conozco a otra persona, ya murió desgraciadamente, que dice que estuvo una temporada como un sueño recurrente, lo que pasa que él estaba despierto, se acostaba y decía que pasaba gente a los pies de su cama, no sé, como llevando bolsas, cosas, pero no hablaban ni decían nada. Y una de las veces uno se paró a los pies de la cama y lo miró fijamente, y él le contestó, bueno, le dijo, ¿y tú quién eres? Y desapareció, y no volvió a tener noticias de eso. No sé qué decirte. Bueno, y siguiendo con la fenomenología, ahora tenemos testimonios más modernos. Ya hemos dicho, hay otra tercera casa en discordia, entre comillas, un poquito más separada de las dos anteriores, que está en calle Laguna, que es la casa de los Cerreyes. La casa de los Cerreyes es una casa de inspiración sevillana que se encargó a un famoso arquitecto de principios del siglo XX, que también, como todo, pues solo queda la fachada, pero que ahí lo que se ha puesto es una delegación de Hacienda. Y entonces, pues resulta que, lógicamente, como delegación de Hacienda, que es un edificio que está custodiado las 24 horas del día por seguridad privada. Yo conozco a algunos de la gente que ha trabajado en ese edificio y todos me han comentado lo mismo, nada de apariciones, pero ruidos extraños, sobre todo en el turno de noche, de ruidos extraños. Que me lo comentó una persona de mi plena confianza y me dijo que él no es persona de ajustarse porque ha trabajado en transporte de dinero, ha trabajado dentro de seguridad privada, es lo más fuerte, transporte explosivo, y decía que allí, que había compañeros que es que allí no aguantaban la noche, porque allí era un trajinar de ruido y un trajinar de cosas que, como fuera una persona con mucha percepción, no podía estar allí. Eso, y ya te digo, es un edificio que está 2 casas más retirado en calle Laguna. También tenemos la zona, calle Laguna. El mismo nombre de la calle te da una pista. Laguna aquí en Antequera, pues es, como propiamente dice, o una acumulación de agua permanente pequeña, un lago pequeño, o una acumulación de agua temporal, es decir, provocada por la lluvia. Pero quiere decir que en esa zona hay agua. De hecho, no sé si algún edificio que ha hecho cochera por allí subterránea ha tenido problemas y ha tenido que plantar unas bombas de achique porque de nivel freático, porque es que el agua surge directamente. Está demostrado que en todos los sitios donde hay agua o presencia de corrientes fluviales, exactamente, hay energías telúricas, y en todos los sitios hay manifestaciones de algún tipo. También en el edificio de la Casa de los Ramírez, que también es una oficina hoy en día, una de las personas que trabaja allí, que lógicamente no voy a decir tu nombre porque es una persona, un funcionario de la administración pública, me ha dicho que también hay ruido y que la que peor la pasa es la limpiadora, que alguna vez está de la pobre de los nervios. En principio creía que era una broma, pero la verdad es que la limpiadora va cuando ya no hay nadie. Y en ese edificio sí que no hay seguridad privada, porque no es un edificio de especial relevancia, y hay seguridad de día, pero cuando está cerrado la limpiadora no hay seguridad privada. Y la limpiadora, por lo visto, dice que se ha pegado algún sustito que otro allí, pero por ruidos, tampoco ha visto nada. Y es un triángulo, pues, ya te digo, que es una misma zona, muy cerca relativamente, casi formando un triángulo escaleno, los 3 edificios. Y tenemos 2 edificios con apariciones y 2 con ruidos. Pero los ruidos, es verdad que hacer una zona urbana
Puede ser, como le dijeron en principio, la explicación que le dieron en principio a este guardia de seguridad amigo mío cuando le comentó recién terminada la obra del edificio público de Hacienda, le comentó al constructor, oye, mira que hay ruido. Dice, sí, sí, eso es que como el edificio ya hemos tenido que conservar la fachada y hemos acoplado el resto, es que se está asentando. Bueno, pues a lo mejor es verdad que los edificios que tienen esa manera de construirse, conservando la fachada, se tienen luego que asentar y generan ruidos, puede ser. Bueno, Ramón, ¿tú qué opinas? Matices históricos sobre, vamos esta vez con la casa de los Serrayer. Hombre, la familia Dronsen Serrayer está, hombre, situada económicamente, está fuera de toda duda, porque eran de los más ricos de Antequera y Andalucía. Yeah. Sabemos, por ejemplo, que León Serrayer Dronsen fue presidente de la Caja de Ahorros de Antequera, o que en el cementerio de la localidad el panteón familiar fuera proyectado a finales de los años 20 del siglo pasado por el prestigio arquitecto sevillano, lo que tú decías antes, Aníbal González, el mismo de la que hizo la Plaza de España y demás. Y bueno, este fue su último proyecto arquitectónico. Bueno, tampoco he encontrado nada de apariciones. Hombre, hay digamos un número extraordinario de ferias donde sale una de las hijas de los Serrayer, esta familia muy potentada. Pero luego, eso con respecto a la casa de Serrayer. Y luego tenemos otro apunte en la casa de los Ramírez, que en la casa de los Ramírez sí que hay una historia un poco, tiene una historia más grande, Más digamos. truculenta quizá, ¿no? No es truculenta, simplemente que hay más historia de fondo. Por ejemplo, don Julián de Sequera, hijo de don Fernando de Sequera y Portugal, y doña María de Saavedra. Los Sequera eran regidores perpetuos de Antequera. Estoy hablando de la casa Ramírez, ¿vale? Para que no. Sí. Y dieron muchos y destacados militares a la corona, que fueron 3 mariscales de campo, 7 generales, 3 coroneles y varios capitanes. O sea, una familia supermilitar. Estoy pensando yo. Algunos. ¿Y el pobre albañil confundiera un uniforme de soldado antiguo con uno de cochero? Algunos fueron comandantes de flota y exploradores durante la expansión de España y Portugal de las Indias Orientales. Su antepasado, Diego López de Sequeira, descubrió Malaca para Portugal y se sentó como representante del rey portugués en la firma del Tratado de Tordesillas. O sea, hay un amplio bagaje histórico. En lo que queda de su antigua casa solariega, que originalmente ocupaba gran parte de la calle Toronjo y tenía también la fachada Cantarero, se encuentra actualmente instalada la oficina comarcal agraria, como bien hemos dicho. Lamentablemente los restos del patio se demolieron para hacer la oficina y las columnas acabaron, ¿tú sabes dónde acabaron? Pues en el edificio del Coso Viejo, esquina con Encarnación, para suplir columnas originales que habían sido expoliadas. ¿Y dónde se encuentran ahora mismo? Chema, ¿tú sabes dónde se encuentran esas columnas? Sorpréndeme. En un chalet de Marbella. ¡Hala! Pues mira qué bien. ¡Hala! Se ha ido lejos. Bueno, pues en fin, nada. Supongo que mi pobre cochero estará allí en el chalet diciendo, bueno, yo qué hago aquí, ¿no? Bueno, pues puede ser que el ratio bolengo militar de esta familia, pues lo mismo a lo mejor el albañil se confundieron. Claro. Porque si era un personaje muy estricto, muy alto, muy marcial, enjuto, marcial, o sea, no me cabe la menor duda, a lo mejor puede que sea una aparición. No lo sé, no se sabe, estamos suponiendo, ¿vale? De todas maneras, otro dato curioso. Tú has descubierto un mapa de calles de la ciudad y la primera casa de los Condes de Colchado no es esta, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? Hay una anterior, ¿no? Sí, era un mapa del 1920, pero hay una pequeña una interpretación mal hecha y entonces algunos lo ubicaban en la calle Infante, pero no, siempre ha estado en calle Cantarero. Sí, que era una errata entonces. Efectivamente, es que, bueno, no errata, sino simplemente que interpretaron mal y intentaron unir, digamos, el antiguo hospital de San Juan de Dios con la casa de calle de Conde Colchado, que estaba en cercanía, pero hubo una mala interpretación y no, siempre he estado en calle Cantarero, ¿vale? De todas maneras hay que decir que los Condes de Colchado, aparte de Colchado, la parte de las tierras y propiedades que tenían aquí, donde más tenía embolludo de la habitación en Provincia de Sevilla, que tienen hasta una calle dedicada y todo, ¿no? Bueno, yo no tengo... De hecho, el último Conde de Colchado, que el noveno, que es muy reciente su fallecimiento, en 2007,
Vivía en Sevilla y tú si miras, casi todo era el bollullo de la habitación. Es donde tenían, sí, vamos, de hecho tienen allí hasta una calle dedicada, completa. Era una Ya, familia No que te digo tengo. que aquí estaba, pero pasaba, digamos que su palacio de aquí era de paso, no era su residencia habitual. Su residencia habitual es en Mm, Sevilla capital o en Bollullos, de la habitación. mm, sí, pues yo no tengo constancia de ello. Simplemente, yo bueno, tampoco. algunos, os estoy dando algunos datos que recopilé y es, la verdad que es bastante extraño que hayamos, digamos, señalado un triángulo mistérico con tres vértices ahí, ¿no? Es que es curioso. Y no me cabe la menor duda de que en las casas solariegas, que hay muchísimas más, pues también habrá muchas más historias de apariciones y demás, pero bueno, es súper curioso. Es que Antequera tiene tanta riqueza de caza solariega y caza palaciega, con tanta historia, casi todas. Tanta historia, casi todas. Algunas nunca asociamos que sean, pero hay un montón. Hay un montón. De hecho, la que queda así ahora mismo más en estado mistérico es de la que hay en calle Lucena, que está, me han dicho que está en un estado muy malo. La de, lo El diré. Palacio de las Cadenas, ¿no? No, Sí, no, 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 el no, Palacio la de las de Cadenas enfrente. el Palacio de las Cadenas no está mal. Enfrente, ¿no? Enfrente, la casa que formaba paradolia en la fachada, que es de la, lo diré. Se fotografió una pareidolia. Sí, sí, sí. Pero lo diré que es del pueblo, ¿cómo es? El pueblo Villanueva. Ah, la Marquesa de Cauche. Ujú. La casa Mm, de las Marquesas de Cauche. Que es una pena porque me han dicho que era una casa preciosa. Me han dicho que. Y sin embargo, hace unos años tenían unos bajos relieves de escayola y una escalera maravillosa. Sin embargo, hace unos años estaba en un estado tan lamentable que lo único que han hecho es sujetar la estructura, tapiar las ventanas para que no entre nadie a expoliar ni nada. sí. Pero vamos, de todas maneras, un amigo mío de patrimonio del ayuntamiento me dijo que, vamos, que estaba todo, que no se iba a salvar nada, porque era todo escayola y yeso y que estaba todo muy deteriorado y que era una pena. De hecho, la segunda planta Mm, dice que iban andando y iban moviéndose las losas, las baldosas. O sea que mm, eso ya es esperar que desaparezca. Y es una pena, porque es una casa también muy bonita, ¿eh? Ujú. Una pena. Como todas, son extraordinarias. De todas sí, maneras, ha habido suerte, algunas ha recuperado. Por ejemplo, en calle Encarnación, la de se recupera donde está ahora la Real Academia, de, sí. se ha recuperado. Y alguna más se ha recuperado también. Lo que pasa que eso es como todo, son tantas, son tantas. Además, hubo algunas que se perdieron también, porque me han comentado que no sé si fue en calle Comedios, había una maravillosa que se demolió en los 60 para hacer edificios. No sé si la caja de los Blasques o no sé qué me han comentado, que se demolió y tenía una fachada maravillosa, que hasta los mismos bañiles estaban sorprendidos. Y lo que tú has dicho, Ramón, que las columnas del patio, las columnas de eso se expoliaron también para venderlas por ahí. Ahora, afortunadamente, la ley no lo permite, la ley de patrimonio. Pero claro, es que nos quedan las fachadas y donde han conservado los patios. Y poco más, poco más. Es que son tantas casas también que entonces para arreglarlas todas se necesitaría un gran capital. Entonces, muy difícil. A no ser que los mismos dueños también intentaran reconstruirla. ¿Qué opinas? Sí, bueno, es que es complicado. De todas maneras es Es complicado. complicado porque los dueños ya no tienen el poder económico que tenían, o sea, los descendientes de los dueños ya no tienen Exactamente. el poder económico que tenían cuando se construyeron los edificios. Y bueno, Mm, oye, pues construir pisos tampoco está tan mal. Oye, yo también veo en la calle, en la calle, perdón, Mesones, no, en la calle, lo diré, Ram- se ha construido, carreteros, la calle Mm, Carreteros, se ha construido ahora la Casa de los Muñoz, se ha reconstruido completamente. Y oye, en respecto ujú. al patio, yo esa casa la conocía, pues mi familia trabajó para ellos y la conocían. Respecto a la entrada, en respecto al patio, y mira, pues, Y ya se está, ha se salvado la conserva fachada, el, el se ha restaurado recuerdo. la fachada y se ha restaurado el patio y tal, pues mira, es que tampoco, hoy en día, a día de año 2020, una casa solariega no tiene mucha razón de hacer, o a no ser que sea un edificio público o que se haya Sí, rehabilitado como edificio de vivienda. Mucha razón de hacer no tiene, ¿eh? ya.
Bueno, en calle, y volviendo un poco al tema, en calle Cantarero, creo que me comentaste algo de lo de la una monja o hay un apunte. Yo tengo aquí un apunte que es la desaparecida iglesia de Cristo. Porque se puede hablar un poco de una iglesia que había en la calle Cantarero que desapareció. Y desapareció por el año 1672. ¿Sabe algo? ¿Me contaste algo de donde estaba el cine Torcal, que era propiedad de un convento Sí, de del las convento de monjas? Madre de Dios, eso sí lo sé yo. Tanto Unicaja como el cine Torcara en la huerta del convento de Madre de Dios. Por cierto, Hay, otro sí, edificio que hoy en día está ya, desde que la congregación que lo regentaba lo cerró y se llevó la congregación, está en un estado también que ya se está deteriorando. Una pena también. Un edificio A, y una iglesia muy bonita, ¿eh? a mí me han dicho que no se puede entrar allí, que incluso para arreglar a lo mejor un tejado o algo, lo hacen desde fuera y no desde dentro. No sé por qué. bueno, pues ya tenemos entonces, por ejemplo, en el cine Torcal, en el edificio, que ya está construido encima de una desaparecida iglesia. Por dar un poco de datos, la desaparecida iglesia de Cristo, el año 1672, como antes he dicho, y se instala la iglesia de Cristo en la congregación de San Felipe de Neri, en la calle Cantarero. Y adosada al convento de las monjas. Tras la venta de los terrenos en 1932, se inaugura en el año 1934 el edificio del Teatro Cine Torcal. Yo Y, sospecho, y su sospecho, retablo es trasladado a la iglesia de San Pedro. ¿Vale? sospecho que la iglesia ocupaba lo que ahora ocuparía la explanada que hay delante del Torcal, que había delante del cine Torcal para esperar el cine. No sé si habéis dado cuenta que es un edificio que es muy moderno en el sentido de que es un cine que tiene una explanada delante enorme para que la gente Ujú. espere. Pero yo creo que no es que lo hicieron para que la gente esperara, podrían haberlo hecho al ras de la calle. Lo único que como era terreno sagrado no quisieron construir encima y lo dejaron ahí como un hall del cine, pero sinceramente yo creo que es que la iglesia iba ahí, entre ahí y el callejón que hay entre lo que es el cine Torcal y el acceso a la calle, te digo. Tenemos fotos antiguas y también algunos datos que también voy a dar con respecto, porque antes de ser cine Torcal y demás, lo que era un paredón que pusieron, y dice, como se ha comentado antes, era el paredón antiguo del convento de Madre de Dios, que era contiguo, y es la foto que ya pondremos en el montaje, la foto anterior de finales de 1932, muy probablemente en los meses de agosto y septiembre de este año. Y se ve perfectamente un haz de luz solar a través de la calle Comedia y atraviesa la calle Cantarero y da en el paredón del convento, donde posteriormente se abrió un nuevo tramo de calle Rezuelo. Bueno, ahí son algunos datos. En primer plano a la izquierda se ven dos puertas que son sin duda algunas de la llamada Escuela de Cristo. Sobre una de ellas se ve una hornacina. Cuando se tomó la foto aún estaba el pie del edificio y que fue demolido en los primeros días de 1933. Y por amenaza inminente de hundimiento tras el inicio de la obra, la demolición del convento de Madre de Dios. Por ejemplo, pues ya está ese paredón hoy, por tanto, el solar que ocupa Cine Torcal y edificio de la Caja de Ahorro. De Y ahí, todas maneras hay que decir que tanto, aunque más moderno, están los dos edificios, tanto el de lo que es Caja Antequera, actualmente Unicaja, y el Teatro Cine Torcal, son dos edificios modernos meritorios, ¿eh? No se hizo ninguna chapuza. Yo no sé la iglesia del Cristo cómo sería, pero los edificios que lo han sustituido no creo que desmerezcan. De hecho, es un patrimonio también, ¿eh? O sea que... Sí. no tengo evidencia de la fotografía de interior de esa iglesia. Es una iglesia, a mí me gusta mucho, aparte de mencionar libros, me gusta mencionar edificios históricos o iglesias que ya no están dentro de... Pero por ejemplo, si hemos estado, y si se puede ir hemos estado en Unicaja y hemos estado en el cine, todos los que vemos aquí. Y la Sí. verdad que, oye, para el año 30 era un edificio muy meritorio, ¿eh? Muy meritorio. Yo creo que en Antequera no se había visto ese tipo de arquitectura modernista. muy Art modernista. Deco, ¿eh? El Art Deco, ¿no es? Sí, totalmente Art Deco. Estilo Art Deco. Art Deco. Con Y ese, hablan, con ese hablan, ambigú. Además, la portada de una vez, fijaos lo ecléctica que es la portada de Unicaja con esas estatuas de mármol de trabajadores y de que parece, yo que sé, casi inspiración masónica. ¿Habéis fijado? Sí, La sí, portada además sí, tan extraña, tú tan ecléctica. digo, entras dentro de la caja de ahorro y a mano, antes de entrar a lo que es la caja, a mano izquierda, pues tienes una escalera así, tipo, con unas figuras, una estatua así en plan... No, pero incluso la muy... fachada. ¿Tú te has fijado en la fachada?
La fachada Muy tiene, encima en el Cloca de los Capiteles tiene unas estatuas como de unos trabajadores, como de una cosa muy ecléctica, muy rara. bueno. Sujetando el techo. Sí. Oye, ¿influencia masónica? Pues puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ten en cuenta que quien levantó eso, quien trabajaba allí, era gente muy potentada económicamente. Y la masonería había muchos De digamos, tapadillo siempre, porque aquí no... participantes de la masonería, eran gente muy potentada, muchos niveles económicos altos. Y es ¿no? que Antequera tuvo un nivel económico muy fuerte durante finales del 19, principios del siglo XX, tuvo un nivel económico. De hecho, si miráis, cualquiera que miráis la web de turismo de la ciudad, las casas son todas de condes, varones, marqueses, o sea que lo que es la nobleza media y la nobleza y la alta nobleza casi toda tenía casa en Antequera. Curioso, pero cierto, vamos. Datos importantes de las apariciones en estos tres, digamos, inmuebles. Sobre todo dos, que ya comentamos Chema y yo. El tema de la agua subterránea de Antequera y el tema de la obra. No hay aparición que detrás de la aparición no haya una obra, una remodelación. No sé, parece como que son un poco... Y también hay que decir una cosa. Antequera es una ciudad muy antigua, muy antigua, y en la mayor parte de los sitios, cada vez que se hace un garaje, cada vez que se remueve algo de tierra, siempre salen Hay algunos, enterramientos. siempre hay restos, siempre Sí, hay restos. sí. Es rara la obra que no se realiza en Antequera donde nos encuentren restos humanos. Que la mayoría no van acompañados de restos arqueológicos. Algunos vio que sí, y le ha caído un camión de hormigón encima, mal hecho, Sí. mal hecho. Pero que en casi todo, y ten en cuenta que, por ejemplo, en las tres casas que nos ocupan, precisamente la de los Ramírez tiene un garaje subterráneo, que es donde se guardan los vehículos de la Consejería de Agricultura. O sea que ahí se excavó un garaje subterráneo. Esa casa originalmente no tenía garaje subterráneo. Ahí ya no sabemos, al ser un edificio público, no sabemos lo que se pudo dejó de encontrar. También. Bueno, Chema y Loli, ¿tiene algo que opinar? Chema, ¿tiene algo que para finalizar un poco el programa? Yo que me alegra mucho que una historia que le conté a un amigo al que tengo aquí a mi lado hace 25 años, pues mira, se haya publicado, se haya investigado y oye que aún hoy en 2020 Y se ha reconocido, es decir, sigamos hablando de ello y sigamos hablando de que el misterio pues no es ninguna tontería, es una cosa que está y que hay que investigarlo. Y que aquí claro, estamos dentro de nuestras pequeñas medidas para investigarlo. me hubiera gustado mucho que teníamos testigos. Chema tuvo sus testigos. Yo también me entrevisté con algún albañil ya fallecido que también decía que ahí había hecho obras y también pasaban cosas muy raras. Y me hubiera gustado que esta pareja me hubiera escrito un correo electrónico diciendo lo que actualmente se aparece en ese edificio o las cosas cosas extrañas que pueden aparecer. Me hubiera gustado mucho. Y todavía, a pesar de todos los años que ha pasado, pues todavía hay gente, testigos y oye, pues mira, sí que es bonito recordar y a lo mejor a algunos no es tan bonito recordar, ¿no? Porque le ponen los bellos como escarpia, pero bueno, siempre es curioso, ¿no? Más que nada en el programa es arrojar un poco de luz sobre la oscuridad y ver que estas cosas pues suelen pasar y tratarlo con respeto. Y que no es ninguna cosa rara, ni hay que asustarse, ni hay que ocultarlo. Realmente, pues mira, yo he vivido esto, pasa esto, nadie te va a tomar por loco, nadie te va a tomar... Ya está. Que, por cierto, esa pareja amiga que se animen, ahí está el correo, nochedeasombro@gmail.com. Mira, Sí, o el tuyo, si lo tienen todavía en el libro, lógicamente. o cualquiera que viva en las inmediaciones. Pues O alguien que quiera comentarnos algo, o alguien que su familiar que le haya pasado. ¿Cuánto nos tendrán que contar las limpiadoras, los guardias jurados, los albañiles? Yo creo que son La gente verdad es que son los que están en el momento justo, porque están cuando el edificio ya está en silencio, cuando ya no hay nadie allí,
y son los que de verdad viven todas estas cosas y muchas veces pues los pobres se lo tragan, no lo Lo cuentan pasan. por miedo a algo dirán o por miedo a... Pero no hay que tener miedo, hay que contar las cosas. Yo, ya para despedir, hombre, a lo mejor voy a despedir un poco con desasosiego, pero yo tengo un testigo, no voy a decir el nombre, que todavía es albañil y está trabajando en activo y demás, y me dijo que, dice Ramón, yo he estado en sitios escarbando, limpiando, y ciertas zonas de donde había cadáveres, y sacaban un material como resina muy pringosa, y que daba tantas náuseas que se tiraban 2 y 3 días que no comían. O sea, ya te puedes imaginar, dice, se me lo han Pueden contado. ser restos. No se sabe, Loli. Dice que estábamos en una cripta o estábamos trabajando y había una especie de pringacha que no sabíamos de dónde salía o cómo salía. Como grasa, como una cosa. Sí, eso tiene una aplicación. Son restos de saponificación, que se llama. Y dice que se tiraba este hombre pues, un día o dos que no comía de tantas náuseas y vaya, una Te digo más, hoy en día ese tipo de descomposición orgánica no se retira como se retiraba antes, con una espuerta y una palustra, que es lo que hacían estos pobres. Hoy en día tienes que llevar un equipo NBQ prácticamente de protección con mascarilla para retirar ese tipo de restos, ¿eh? Sí. No me quiero imaginar dónde estaban trabajando y qué es lo que estaban concretamente haciendo. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Son cosas que pasan, que suelen pasar. A cámara cerrada pues se cuentan, luego a la cámara abierta pues no, y ya está. Bueno, señores, ¿tenéis alguna cosa más que decir en el programa? Yo que estoy muy contenta de haber estado hoy aquí porque no sabía mucho sobre el tema, la verdad, y estoy aprendiendo mucho de ustedes. Aparte también lo que acabas de decir, a mí me gusta el misterio y, por ejemplo, estoy colocando los vídeos estos en Facebook y eso, y no me lo abren porque como ven el gato, dice ya está Loli con los misterios, ¿entiendes? Pero aún así me gusta y estoy disfrutando mucho. Entonces ¿quitamos la mascota? No, a mí me da igual. No, hombre, el gato, me da igual. El gato es mítico, hombre, por favor. Ya, no, está muy bien. Yo, para rebajar un poco el tema de el gato, había un gato que tenía mi amigo Chema, un gato negro, ¿te acuerdas? Sí. Que yo lo rebauticé como, hice un juego de palabras y le hice el lucifelino. en vez de luciferino, lucifelino. Gatito negro. Y a mí me recordaba mucho, me recordaba a este gatillo, ¿no? También os puedo hablar de los gatos y su significado con respecto a espíritu y demás, pero ya sería meternos un poco en egiptología y cosas por el estilo. Pero bueno, no sé, yo lo veo como gracioso, ¿no? Hombre, sí, Ramón, hemos visto la momia cuando aparece Brendan Fraser con el gato y dice, ¡toma! No, y además ya aprovechamos, dice, si hay alguien que tenga cierta potestad de decir, oye, pues mira, yo me gustaría ver Beata Marina Alonso y me gustaría descubrir algunos secretos, si nos quieren dejar buenamente que vayamos por lo menos a verlo y hablar un poco del tema, aunque no sacamos fotografía ni nada, pues aquí estamos también, ¿sabes? Yo también. En fin, bueno. Pues nada, Chema, ¿tienes algo que decir? Pues nada, que ya os digo, muy grata la tertulia. Y por cierto, también ya estamos en YouTube, en Dailymotion, nos estáis colgando en Facebook, o sea, ya nos podéis encontrar. Y tenemos algo más, ¿vamos a salir en televisión, Ramón, o no vamos a salir en televisión? Sí, tuve una sorpresa, que tenemos que saludar a todos los compañeros de Telantequera, en Canal 101, que hicieron una referencia a la gente, digamos, un poco que tenía su iniciativa con hacer cosas en el confinamiento, y hemos salido también en Telantequera. Y decir que el director de Telantequera nos ha pedido más nos ha pedido más capítulos. Digo, no te preocupes, hombre, tú ya sacaremos más y bueno, entre todos echar un rato menos, conocer nuestra ciudad y ya está. Que estamos ya en casi todas las plataformas. Podéis encontrar en YouTube. Yo he abierto también plataforma en Dailymotion, que es otra plataforma de vídeo, en Facebook, y próximamente tendremos un perfil propio de No se lo asombro en Facebook. Lo que pasa es que hay que prepararlo un poquito bien y tal. Y poquito a poco. Y aquí seguimos en la cripta o en el búnker, como dices tú, ¿no, Ramón? Retransmitiendo desde el búnker. Cada
Cada uno desde su búnker, claro. Claro, claro. Bueno, pues ponemos Pues un nada. granito de arena para que la gente conozca su pueblo y llevar un poco más o menos el confinamiento. A nosotros nos ayuda, a vosotros también os Esperamos ayuda que y, también os ayude y ya está. y ya está, simplemente eso. Bueno, Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los dos, Chema, Loli, y Adiós. gracias Loli, a todos un los beso. espectadores. Venga, hasta Y luego. Gracias. muchas gracias. hasta luego. Mucho buenas ánimo, noches. mucho ánimo y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Ha ha ha.